La Voz de América presenta. El presidente Biden presenta ante los líderes mundiales su plan para controlar la pandemia del COVID-19. Venezuela y la ONU afianzan entendimiento mediante distribución de ayuda humanitaria. Además, reacciones en la capital estadounidense por el trato de agentes de la patrulla fronteriza a migrantes haitianos. Y sale a subasta la campana de la Santa María, una de las carabelas de Cristóbal Colón. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un plan global de donación masiva de vacunas prometió este miércoles el presidente Joe Biden durante un encuentro que sostuvo de manera virtual desde la Casa Blanca con diferentes líderes mundiales. Comenzamos nuestra cobertura con nuestros corresponsales y enviados especiales en Nueva York, Jorge Agobián, Celia Mendoza y Laura Sepúlveda. Empiezo contigo, Jorge. ¿En qué consiste este plan que propone el presidente Biden? En un llamado a la acción con gobiernos, organizaciones y empresas globales para lograr el objetivo que se ha propuesto en Naciones Unidas de que para mediados del año 2022 el 70% de la población mundial esté completamente vacunada. Para ese fin, el presidente Biden anunció que Estados Unidos comprará y donará 500 millones de dosis de la farmacéutica Pfizer, y esto llevaría o fijaría el monto total de dosis donadas por Estados Unidos en más de 1.000 millones. Con la compra de 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer anunciada por el presidente Joe Biden este miércoles, Estados Unidos se comprometió a apoyar a países de bajos y medianos ingresos para facilitar el acceso a las vacunas y presentó su plan de acción. Para acelerar la tasa de fabricación y de producción, estamos trabajando rápidamente para escalar la generación de vacunas en otros países del mundo. Ahora, ya ellos pueden fabricarla bien. Por cada inyección administrada hoy en Estados Unidos, estamos comprometidos a donar 3 inyecciones para el resto del mundo. Según la Casa Blanca, la donación se realizará a través del mecanismo COVAX entre enero y septiembre de 2022. Biden aseguró que es imperativo inmunizar de manera simultánea a todas las regiones del mundo. Pedimos a nuestros socios no gubernamentales que aceptaran el llamado para establecer nuevas acciones en la fabricación, lo que resolverá el reto fundamental de hacer que las vacunas estén disponibles para todos en todos los lugares. Hasta ahora, Estados Unidos ha entregado casi 160 millones de dosis a 100 países, una buena parte de ellos en América Latina y el Caribe. Durante la discusión de los líderes mundiales, tanto en la cita virtual de la Casa Blanca como en la semana de alto nivel en Naciones Unidas, se encuentra la preocupación para hacer frente a una próxima pandemia, mediante el establecimiento de un mecanismo de seguridad sanitaria y financiera. Es importante también mencionar y destacar lo que ha pasado en esta jornada también. El presidente Joe Biden sostuvo una llamada telefónica con su par francés Emmanuel Macron, esto a petición del propio presidente Biden. En esta llamada ocurre pues luego de la crispación entre las dos naciones por la situación del convenio con Australia y Reino Unido, Estados Unidos, por submarinos. Los mandatarios acordaron y estuvieron de acuerdo en que esto se pudo haber evitado si tenían una comunicación directa con Francia y también con los miembros de la Comunidad Europea en temas estratégicos para todos estos países. Por su parte, el gobierno de Francia acordó enviar de regreso a su embajador a Washington. Yasmín. Jorge, gracias. Y ahora vamos con Celia Mendoza, porque el presidente Nicolás Maduro también se dirigió este miércoles al Pleno de la Asamblea General. Una de las alocuciones que más expectativa ha generado. ¿Qué fue lo que dijo, Celia? Así es, Yasmín, por alrededor de 30 minutos y en un discurso pregrabado, habló específicamente acerca de la necesidad de que países como Estados Unidos y aquellos en la Unión Europea levanten las sanciones que, según él, son innecesarias y que están lastimando a Venezuela. Mencionó también los diálogos de México y se enfocó en algunos de los puntos en torno al tema financiero. Venezuela denuncia una campaña feroz y denuncia una agresión permanente y sistemática a través de sanciones económicas, financieras, petroleras, crueles, a través de una persecución
contra el derecho a la libertad económica, contra los derechos económicos y las garantías económicas que deben gozar todos los pueblos del mundo. Una arremetida feroz. En el discurso, Nicolás Maduro también le pidió a las Naciones Unidas y al secretario general su apoyo en este nuevo diálogo de México, asegurando que es importante que se den acuerdos parciales como los que se generaron en la última ronda, y esto ha llevado a más ayuda humanitaria. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, entregó a La Voz de América el balance sobre su más reciente visita a Venezuela y la labor actual de la agencia en el terreno tras años de negativa de Nicolás Maduro a recibir ayuda humanitaria de las agencias de la ONU. Estamos llegando ahora a 33.000 comidas escolares para niños en Venezuela. Planeamos aumentarlas a 185.000 en los próximos 3 meses y 850.000 para junio. Hasta ahora el progreso es notable y los niños han sido definitivamente impactados positivamente. Acceso de ayuda humanitaria que, según algunos observadores, reflejaría el impacto de parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo en México. Precisamente en la antesala del inicio de la tercera reunión de las partes en México, por primera vez el recientemente nombrado canciller de Venezuela, Félix Plasencia, acudió a la Asamblea General de la ONU. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores venezolano le explicó a La Voz de América cuáles son sus prioridades en esta sesión. Siempre el principal objetivo es defender al pueblo de Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro en contra de los ataques de los enemigos, en contra de los que se empeñan en aplicar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Sus declaraciones tuvieron lugar casi de manera paralela al pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ante la Asamblea General del organismo, reclamando el establecimiento de los valores democráticos, específicamente en países como Venezuela y Cuba. Al respecto, explicó a La Voz de América Cristina Rosales, vocera en español del Departamento de Estado. La política que nosotros tenemos y la importancia que le damos a que próximamente hayan elecciones, que haya estabilidad, que haya seguridad y también oportunidad para los pueblos en Venezuela y en Cuba que no lo han tenido. El nuevo diálogo empieza este 24 y va hasta el 27 de septiembre. Durante su alocución, Nicolás Maduro también enfatizó el apoyo que le ha dado el presidente mexicano para avanzar en este frente. Este miércoles, el tema migratorio también fue protagonista en la Asamblea General. Los presidentes de Guatemala, Colombia y también el alto comisionado de la ONU para los refugiados llamaron una vez más la atención del mundo sobre este reto hemisférico. Laura Sepúlveda, ¿cuáles fueron los mensajes de los mandatarios? Esto fue en el marco de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, pero también en eventos alternos. Precisamente Colombia convocó a una de esas reuniones para hablar específicamente del tema de la migración de venezolanos, que sigue siendo uno de esos factores álgidos que está sobre la mesa. Y al respecto, Yasmín, el alto comisionado para los derechos humanos, en respuesta a una pregunta de La Voz de América, se refirió a este tema. ¿Qué va a pasar con los venezolanos y específicamente cuál es el protocolo que se debe seguir para garantizar sus derechos? Este es un gran ejemplo para la región y estoy muy contento porque muchos países, comenzando por Ecuador, ahora también están regularizando refugiados y migrantes para Venezuela. Esto significa que obtienen documentación, tienen acceso a servicios, salud, muy importante en esto. Tiempo de pandemia y se pueden incluir en las economías locales. Y estoy firmemente convencido de que esto también será un impulso para esos países, para su economía. Y precisamente tenemos también otro tema de migración en esta zona de América Latina, aunque por una causa diferente. Este problema que se concentra en el Triángulo Norte. Estuvimos precisamente escuchando al presidente de Guatemala en medio de su discurso, quien puso sobre la mesa la problemática, reconoció que el tema de migración es un flagelo sobre el que hay que trabajar, pero pide la cooperación de otros países, especialmente los receptores, para que se pueda trabajar de manera mancomunada y así evitar que esta intención de que las personas salgan de su país se haga efectiva. La única solución para detener el flujo migratorio irregular debe basarse en la construcción de muros de prosperidad que le permitan al ser humano mejorar sus condiciones de vida en su propio país, por lo que hago un llamado a los países de destino
a que incrementen inversión extranjera directa, así como mejorar los accesos de nuestros productos a sus mercados. Asimismo, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, precisamente hizo también un llamado a Estados Unidos y los otros países receptores para que se envíe un mensaje que ayude a disuadir a que las personas sigan migrando de manera ilegal. Gracias, Laura. Y fuertes críticas ha generado en Washington las imágenes en las que agentes fronterizos a caballo repelen a migrantes haitianos mientras cruzaban el río Bravo. Jacopo Luzzi nos da los detalles. Las imágenes de agentes a caballo de la patrulla fronteriza que repelían con látigos a migrantes haitianos que cruzaban el río Bravo para llegar al suelo estadounidense han provocado indignación entre activistas y legisladores y han puesto en duda la decisión del presidente Biden de deportar rápidamente a miles que acampaban bajo un puente fronterizo. Los seres humanos nunca deben ser tratados de esa manera. Harris dijo que planeaba discutir el tema con Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, quien inició una investigación y en una audiencia en el Congreso aclaró que estas imágenes no reflejan a Estados Unidos como país. Estamos abordando esto con tremenda velocidad y con tremenda fuerza. Las fotografías y los vídeos de las interacciones de los agentes con los migrantes que circularon ampliamente en Internet ofrecieron un vistazo del caos que ha tenido lugar desde la semana pasada. Como una tortilla y un potecito de agua. La administración Biden ha transportado a más de 1,000 personas a Haití desde el domingo y planea realizar 7 vuelos diarios a partir del miércoles. El título 42 le da al gobierno de Estados Unidos carta blanca para enviar a esas personas sin escuchar sus historias, sin escuchar sus súplicas. Al mismo tiempo, la administración sigue enfrentándose a ataques de los republicanos que dicen que Biden no está haciendo lo suficiente para lidiar con lo que ellos llaman una crisis en la frontera. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y justamente antes de llegar a la frontera sur, los migrantes haitianos pasan por varios países. Uno de ellos es Colombia, donde una población fronteriza llamada Necoclí alberga desde hace más de un mes a 19,000 migrantes, en su mayoría haitianos. Yair Díaz nos trae el reporte. La crisis migratoria en Necoclí, Antioquia, al noroeste de Colombia, se agudiza cada día más. Nosotros tengo una semana aquí, pasa mucho vergüenza. No tengo dinero para comer, no puedes dormir muy bien. En este municipio hay alrededor de 19,000 migrantes, en su mayoría haitianos, que esperan pasar a Panamá con la meta de llegar a Estados Unidos. Pero la salud de los niños enciende las alarmas de las autoridades. Se han atendido más de 100 niños migrantes que consultan a ese hospital. Entonces, alrededor de 20 a 30 niños se atienden diario. Enfermedades respiratorias y estomacales los aquejan camino a Panamá. Y es que según la Defensoría del Pueblo de Colombia, centenares de estos migrantes han permanecido por más de 20 días en este muelle, porque la demanda de boletos para las embarcaciones marítimas es muy alta. Estas dos empresas sostienen que a la fecha tienen vendidos hasta el 13 de octubre 5.750 tiquetes cada uno, para un total de 11.500. Sin embargo, hay un número indeterminado de personas que no han podido adquirir sus tiquetes o quienes deciden cruzar el Golfo de Urabá en embarcaciones ilegales. En 4 semanas se reunirán defensores del pueblo de Iberoamérica para buscar mecanismos que permitan mejorar la situación de los migrantes en tránsito. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. La primera locución en 14 años del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ante la Asamblea General de Naciones Unidas ha generado expectativa en el país centroamericano. Donaldo Hernández con la información. La última vez que el presidente Daniel Ortega participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue en 2007, año en que regresó al poder. 14 años después participará de forma virtual, según anunció la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. El mensaje que nuestro comandante Daniel hará en la Asamblea General son mensajes que se envían por video, puede ser jueves, puede ser viernes. Opositores creen que la reaparición del mandatario tiene la intención de buscar que Estados miembros de la ONU reconozcan las elecciones del próximo 7 de noviembre en las que busca su 4º mandato. Él está buscando a toda costa y de una manera desesperada recuperar
un poco de legitimidad. Además, aducen que el líder sandinista responderá al informe de violaciones a derechos humanos que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Michelle Bachelet denunció en el Consejo de Derechos Humanos la gravedad de las violaciones a derechos humanos que está cometiendo la dictadura Ortega Murillo. Rosario Murillo no adelantó qué temas planteará su esposo. El pasado 14 de septiembre, en el marco de la 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos, 50 países del mundo emitieron una declaración en la que piden el respeto a los derechos humanos y la liberación de los que consideran presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Al volver, conozca por qué Guatemala empezó a exigirle visa a los ecuatorianos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Guatemala comenzó a exigir visa a los ciudadanos ecuatorianos ante el aumento de visitantes que solo usan a ese país como punto de partida para migrar a Estados Unidos. Una compañía aérea habría estado involucrada. Néstor Aguilera con los pormenores. Aeroregional, una compañía aérea ecuatoriana, se encuentra en el ojo del huracán luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocara las visas a sus pilotos. En los últimos meses, la aerolínea, que alega que no se puede negar a transportar a pasajeros aduciendo una posible intención, aumentó sus frecuencias a México. Eduardo Emanuel, consultor en aviación, considera que la sanción no tiene por qué afectar a otras compañías. Esto debe considerarse como un tema muy puntual al que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, debe haber hecho primero un seguimiento bastante prolijo de cuál ha sido el accionar de esta aerolínea. El caso de Aeroregional se hace público durante un intenso flujo de ecuatorianos hacia Centroamérica, lo que llevó a Guatemala a exigir nuevamente visa. Surge luego de identificar que estaban llegando a nuestro país vuelos, de hecho, con aviones completos de 100 a 125 personas en un mismo vuelo, y se logra identificar que la intención era migrar de manera irregular hacia los Estados Unidos. El viceministro ecuatoriano de Movilidad Humana, Luis Vallas, expresó su preocupación por el incremento de la migración riesgosa hacia Estados Unidos. En lo que va del mes, es decir, desde el 1 de septiembre, tenemos un total de 457 ciudadanos ecuatorianos que han sido inadmitidos en territorio guatemalteco. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, calificó a la migración forzada como una tragedia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El Departamento de Estado amplió su lista Angel, donde señala presuntos actores corruptos y antidemocráticos. Esta vez agregó a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Claudia Saldaña nos informa. La principal diplomática estadounidense en El Salvador, Jean Maines, explicó que hay al menos 2 razones para que Washington incluyera esta semana a 5 magistrados salvadoreños en la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Ellos aceptaron de asumir este cargo de una forma inconstitucional y, por supuesto, después está tomando decisiones en contra a su propia constitución, como permitir la reelección de su presidente, que está claramente no permitido en su constitución. Y creo que consideramos en eso los 2 actos. La Embajada de Estados Unidos señaló que este deterioro de la democracia erosiona la imagen de El Salvador como socio confiable en la región. Es increíblemente lamentable que estamos en esta situación, porque creo que todos teníamos esperanza de ver algo nuevo, algo diferente y un cambio importante. De la comunidad internacional, El presidente Nayib Bukele rechazó las sanciones y escribió en su cuenta de Twitter que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es política e injerencia bajera. El analista Napoleón Campos piensa que las reacciones del mandatario deterioran aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países. Nos sentimos mucho más identificados con las expresiones de la señora encargada de negocios que con las expresiones del presidente Bukele. La encargada de negocios dijo que el primer paso en la lista de sanciones para los funcionarios señalados es la cancelación de su visa a los Estados Unidos, pero que hay una investigación en curso para determinar si habrá más consecuencias. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Más adelante, los no vacunados siguen sumando a la lista de fallecidos en Estados Unidos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Por primera vez desde marzo, el promedio de muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos supera las 1.900. Alonso Castillo nos trae el reporte de la pandemia. Datos de la Universidad Johns Hopkins revelan que en Estados Unidos en las últimas 2 semanas las muertes a causa del COVID-19 han aumentado alrededor del 40%. La propagación de la variante Delta, aunada al temor sin fundamento de recibir la vacuna, complica los esfuerzos para contener la pandemia. Le dijo a La Voz de América el doctor David de la Cerda, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami. Preocupante, pero pienso que en parte ha sido la desinformación que se ha dado y toda la parte política que se le ha dado de trasfondo a esto, las vacunas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi el 55% de la población estadounidense ha recibido la vacuna. Los estados con el mayor número de casos de COVID-19 en el país son California, Texas y Florida.
La gente se está muriendo por no tener las vacunas. Morirse de COVID se volvió algo prevenible en este momento en la mayoría de casos. No la enfermedad, pero sí el morirse de la enfermedad. Y eso es básicamente lo más preocupante. Que realmente pacientes vacunados en todo el sistema de Jackson es menos del 10%. Con el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial contra el COVID-19, la Casa Blanca anunció la compra de 500 millones de dosis adicionales de vacunas para donar a los países necesitados. En Estados Unidos, el debate sobre las vacunas de refuerzo continúa. Esta semana, el Comité Asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirán para debatir quién debe recibirlas y cuándo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En minutos llega a subasta una pieza única de la historia universal. Les contamos de qué se trata. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Como un Indiana Jones moderno, un cazador de tesoros ofrece en subasta una pieza de la Santa María, una de las 3 carabelas en las que Cristóbal Colón llegó a América. José Pernalete nos trae la historia. Roberto Mazara es el propietario de esta campana naval, una pieza de bronce que será subastada en Miami por el valor que representa. Es la campana que iba a bordo en la Santa María, una de las 3 carabelas con la que Cristóbal Colón llegó a América. Es una oportunidad única que van a tener los coleccionistas. En entrevista con Voz de América, Mazara nos cuenta que dio con esta reliquia en una playa de Portugal cuando logró precisar en 2002 la ubicación del San Salvador, un navío español encallado cuando viajaba desde América en 1555. Yo estaba con un detector de metales buscando estas monedas y a un cierto punto un señal muy fuerte de la arena me hizo escarbar y encontrar esta campana, que en un primer momento pensaba fuera la del galeón. Portugal buscó impedir una subasta de la campana prevista en Madrid en 2003, alegando que era de su propiedad, pero Lisboa desistió de la causa judicial, por lo que la justicia española declaró la restitución del bien cultural como perteneciente a Mazara. La campana ha sido sometida a pruebas por expertos de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Tecnológico de Aragón, entre otros, para determinar la composición de la estructura corroída, verificando los siglos con los que cuenta. Ahora se busca venderla en subasta el 11 de noviembre. La puja se iniciará en $6 millones. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Bien, les agradecemos por habernos acompañado en esta emisión del Mundo al Día. Mañana nos vemos con más información. Aquí, una vez más, les informó Yasmín López.